Hola chicas, buenas tardes. ¿Cómo están? Dios los bendiga. Bueno, en esta semana vamos a iniciar un nuevo capítulo y el capítulo se llama Auxilio, Padres en Casa. El tema se llama Corre a casa y la lectura que vamos a hacer se encuentra en el libro de Mateo, en el capítulo 21. En el versículo que vamos a leer son los versículos 28, 29 y 30. La palabra de Dios dice así: Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: Sí, señor, voy, y no fue. Cuenta el libro una historia de un niño de 9 años que fue muy duramente castigado por su mamá. Este niño llevaba muy buenas notas en la escuela, pero no llegaba a sacar 10. Entonces su mamá lo que hacía era castigarlo. Entonces, si por ejemplo en una materia sacaba 8, entonces era castigado 2 semanas. Y así por cada una de las materias. Entonces imagínense que más o menos la mamá castigaba al niño de 6 a 7 semanas en periodo de vacaciones. Entonces para un niño chiquito, pues obviamente era muchísimo. O sea, cuando puedes estar jugando, el niño realmente pues no estaba jugando, estaba castigado. Entonces un sinfín de cosas se inventó para poder jugar y distraerse porque pues no podía salir en sus semanas de castigo. Entonces llegó el momento, obviamente, en donde el niño pues ya no quería estar castigado, ya quería salir. Entonces de verdad se desesperó a tal grado que dijo: yo me voy. Obviamente pues su mamá no estaba y sus hermanos no estaban, o sea, él estaba en casa solo, pero pues no podía salir. Entonces el niño dice que abrió la puerta y se salió corriendo. Y corrió de tal manera que tenía una euforia por dentro de decir: sí, lo estoy logrando y me escapé de mi mamá. Y quiero llegar más rápido para llegar con mis amigos y contarle. Y sus amigos le dijeron: pues, ¿qué haces aquí, no? Y el niñito todo alegre: ay, pues, ¿qué creen? Que me escapé de mi casa y que no sé qué. En eso los amigos le dijeron que si no le daba miedo, o sea, le dijeron: oye, ¿y qué pasa si tu mamá te ve? Entonces, esa euforia de que había salido y la adrenalina de que había salido de su casa se convirtió inmediatamente con preocupación, y empezaron a llegar a su mente preguntas de ¿y si mi mamá me llama y yo no puedo contestarle? O ¿y si una vecina me vio? Y hoy, ¿qué pasa si mi mamá llega más temprano? O ¿y qué pasa si mis hermanos llegan y no me ven y le dicen a mi mamá? Entonces, toda esa adrenalina que había sentido, la felicidad que había experimentado de haberse salido de su casa y por fin estar libre, se convirtió inmediatamente en preocupación. Y esa preocupación lo llevó a regresar a su casa. Como lo vimos en la lectura de la palabra, cuando Jesús explicaba la historia de 2 hijos, cuando el papá le dijo: ven a trabajar a mi viña. Obviamente pues no se oye muy divertido, ¿no? Y el hijo le dijo: pues no voy. Imagínense en ese tiempo donde la autoridad eran los padres. Todo el mundo se sujetaba a sus padres, y decirle no a su padre era sinónimo de rebeldía. Era como si le estuviera diciendo: a mí no me importas, no me importa todo lo que has hecho por mí. Eso era decirle no a su padre. Mi papá, por ejemplo, cuando era más pequeño, decía que cuando su mamá lo mandaba al mercado, si por ejemplo, aunque no conociera a la señora, si la señora le decía: oye, ven y ayúdame a llevar mis bolsas a mi casa, tenían que obedecer. O sea, no era de decirle: no, señora, porque mi mamá me mandó aquí. No podían hacer eso. Tenían que ir con la señora, dejarle su mandado hasta su casa, o lo que le había pedido, y regresar corriendo al mercado y obviamente comprar las cosas que le mandaron, y ya podía mi papá regresar a casa. Y así le pasó una vez que se fue al mercado, compró las cosas y regresó a la casa.
pero dice que a los 2 minutos de haber regresado a la casa, tocaron en la puerta, ¿no? Y salió su mamá, o sea, mi abuelita, y, y efectivamente estaba la señora que le había pedido el favor a mi papá afuera de la puerta reclamándole a mi abuelita que su hijo era un rebelde, que su hijo no le había obedecido y que pues eso era de mala educación. Mi abuelita regañó a mi papá por no haber dicho sí a la señora y haberla ayudado a llevar sus bolsas a la casa, porque obviamente era una persona adulta y tenía todo el derecho sobre las personas menores. Bueno, el punto es de que antes el decir que no a las personas mayores era un insulto, era algo que no era bien visto. Tú tenías la obligación de respetar a tus mayores, de respetar a las personas grandes que te dijeran hazme esto, tú tenías que decirle que sí. Entonces pasa lo mismo con el hijo fue un rebelde. En esta historia que les estaba contando del niñito del libro, el niñito pues fue desobediente a una orden que le habían dado de que estás castigado y no sales de la casa. Cuando regresa a su casa, él siente que no hizo bien y entonces lo que hace es que se queda sentado en la sala de su casa a esperar a que llegue su mamá. Y llega su mamá y le contó todo lo que había pasado. Entonces la mamá le dijo a su hijo que pues realmente lo sentía, que no debía de haberlo castigado de esa manera, que fue muy dura y que realmente pues lo sentía de corazón y que la perdonara por ese castigo. Y que obviamente también dice aquí que ella le dijo que estaba orgulloso de la honestidad de su hijo al haberle dicho toda la verdad, que se escapó y regresó. Entonces, en esto termina la historia. Y el libro dice, ¿cuántos de nosotros sentimos que debemos correr en sentido contrario de regreso a casa? A veces cuando desobedeces, sea a tus padres, sea a personas grandes, sea a tus líderes, sea a tus pastores, sea quien sea que desobedezcas, no sé si les haya pasado, pero a mí sí me llegó a pasar, de que cuando cometía un acto de rebeldía o desobedecía a lo que me decían mis padres, siempre estaba con la idea, con el pensamiento de, y si se enteran, y si alguien más les va con el chisme de que hice esto, hice el otro, o cuando te dicen no hagas esto y tú lo haces, y se siente fatal cuando realmente estás con el Señor o con el Espíritu y dices no debo hacer esto. O incluso el Señor te dice, oye, es que debes de ir a la iglesia, debes de leer la palabra, debes de orar, ora sin cesar. Es que tienes que pedir perdón por tus pecados y no lo hacemos. Y el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros nos está redarguyendo a cada rato de decirte, oye Laura, pasó un día y no leíste la Biblia. Laura, ya pasó una semana y no has orado. Oye Laura, pues ¿qué te está pasando? Arrodíllate, por favor ora, busca a Dios, ten comunión con Él. Y sin embargo no lo hacemos, a veces no lo hacemos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Como dice el libro, nosotros tenemos que regresar a casa. Nosotros tenemos que regresar a ser obedientes. Nosotros debemos regresar a Dios. A veces pasa que desobedecemos en muchas cosas y situaciones de la vida que tú empiezas a cometer pecados, que empiezas a alejarte de las cosas de tu familia, de las cosas de Dios, empiezas a alejar de tus amigos, te empiezas a alejar de tu familia, te vuelves una persona diferente, con ganas de no hablarle a nadie o le hablas a los demás aparentando que estás súper bien cuando realmente por dentro no estás bien. Y todas esas cuestiones te van alejando de la iglesia, te van alejando de Dios.
cuando alguien te dice acércate a Dios, no porque le he fallado a Dios, no porque le prometí que iba a tener comunión con Él y no la he tenido, no porque es que no soy una buena persona, no porque he cometido tantas cosas malas que Dios ya no me puede perdonar y miles cosas más. La palabra de Dios dice que vuelvas. Vamos a Zacarías, el capítulo 1, el versículo 3 dice así: diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Vuelve al Señor, eso es lo que te está pidiendo el Señor, vuelve a mí, regresa a mí. Otro ejemplo está en Joel capítulo 2 del versículo 12 al versículo 13. Dice: por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos. Y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Qué tenemos que hacer cuando nosotros sentimos que hemos desobedecido y que en vez de ir en la línea donde nos marca Dios, nosotros vamos bien chuequecitos? No debemos empezar a decir excusas, no porque me siento mal, no porque le he fallado a Dios, no porque ya no me va a escuchar, no porque soy una mala hija, no porque he cometido muchos pecados. Todas esas excusas ya pasaron. ¿Qué debes hacer entonces? Dice aquí: conviértete a mí con todo tu corazón. Conviértete al Señor con todo tu corazón. Rasga tu corazón y no tus vestidos. ¿Qué quiere decir esto? Rasga tu corazón y no tus vestidos. De verdad dice: arrepiéntete de corazón. Abre tu corazón, rásgalo. Si te duele algo, entonces entrégalo a Dios. Señor, mira, yo acepto que he cometido errores, que he pecado contra ti, que no he tenido comunión, que no he leído la Biblia, que ya cometí esto, que ya hice esto, que ya tengo una relación que no debe de ser, que he desobedecido a mis padres, tengo vicios. Señor, es que mira, soy una mala persona o aparento ser una buena persona cuando realmente no lo soy. ¿Sabes qué, Señor? Odio a esta persona porque me hizo esto y esto y esto. Señor, mira, y tantas cosas que debemos rascar nuestro corazón. Debemos de sacar todo lo que tenemos en el corazón. Y dice: no sus vestidos, o sea, no la apariencia. Ay, no, es que yo estoy muy bien y no me pasa nada, Señor, y gracias por la comida y gracias por la vida y ya me voy a dormir, gracias, amén. El Señor no quiere apariencias, quiere corazones, corazones rasgados. Eso es lo que quiere el Señor, que rasgues tu corazón, que le entregues a Dios tu corazón. Y dice aquí en el versículo 12, con ayuno y lloro y lamento. Cometer errores duele, cometer pecado duele, ir en contra de la palabra de Dios duele, las malas decisiones duelen, las cosas que nos hacen a nosotros duele y lloramos muchas veces por esas cosas que nos duelen. Pero el Señor dice: así como estás, ven a mí. No necesitas ser perfecto para volver a Dios. No necesitas ser la mejor hija y la mejor cristiana para ahora sí poder ir a la iglesia y ahora sí poder leer la Biblia y ahora sí poder hacer oraciones. No, no lo necesitas. Tú necesitas rasgar tu corazón delante de Dios, inclinarte y decirle: Señor, aquí estoy.
y vengo y vuelvo a ti para que tú te vuelvas a mí. Porque esa es la promesa de Dios. Si tú te vuelves a mí, dice Dios, yo me vuelvo a ti. Yo estoy contigo. Yo te ayudo, yo te sostengo, yo te levanto, te abrazo, yo te amo, te doy bendiciones. Eso es lo que tenemos que hacer. Regresar a casa. Regresar a la iglesia. Regresar a tener comunión con Dios. Y si nunca la has tenido, y si dices, es que realmente nunca he tenido una comunión con Dios, nunca he orado como debo orar, yo no sé orar, yo no sé leer la palabra de Dios, y yo no sé cómo es estar en un grupo de jóvenes, y yo no sé qué servirle, pero quiero regresar. Entonces vuelvo al versículo 12, hazlo de corazón. Arrodíllate de corazón y dile, Señor, ¿sabes qué? Nunca he tenido ese encuentro contigo. Entonces entrego mi vida para ti. Entonces, de ahora en adelante, Señor, yo sé que voy a tener altas y voy a tener bajas y te voy a fallar y voy a cometer pecados. Cuando una persona se convierte, y vamos a poner mi ejemplo, yo ahorita soy líder de jóvenes y yo sé que tengo que hacer muchas cosas. Sé que tengo que cambiar muchas otras cosas de mí, cosas que tenía arrastradas de mi pasado y que han ido sanando. Pero muchas veces caigo y vuelvo a cometer eso que estaba haciendo mal. ¿Por qué? Porque somos humanos y somos imperfectos. Pero estamos en esa lucha constante por cambio. El Señor va a venir a nosotros y nos va a abrazar y nos va a decir, ven hijo, yo te ayudo a cambiar. Yo te levanto, yo te doy mis bendiciones, yo te doy de mí. Dice el profeta Oseas en el capítulo 6 del versículo 1 al 3. Dice, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Si nosotros nos volvemos a Él, si nosotros regresamos a Él, Él promete estar con nosotros. Él dice que nos va a dar vida, que vamos a resucitar y que vamos a estar con Él y que lo vamos a conocer, y que no solo eso, que cada día vamos a estar perseverando en el conocimiento de Dios. Vamos a querer aprender más de Dios y vamos a querer leer más la Biblia y vamos a querer orar más y vamos a querer trabajar más. Ese es el punto, dice Pablo, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Prosigamos a la meta, pero regresemos a Dios. Regresemos a casa. Si tienes alguna relación rota con tus padres, con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos. Ahorita en esta pandemia escuché que es bonito cuando construiste un hogar antes de la pandemia y estás en tu hogar y no sientes ese encierro. Disfrutas tu familia, disfrutas tus papás, tus hermanos o con quien vivas. Pero muchas veces no tenemos ese hogar donde se respire paz, amor, paciencia. ¿Qué debemos hacer entonces? Nosotros arreglar esas relaciones rotas. Ir con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos y pedirles perdón por todo aquello que hayas hecho. Pero si me dices, es que Laura, nunca he cometido ningún error y ellos son los que me hacen a mí. Aún así, pide perdón. Cancela aquella deuda de falta de cariño, de falta de amor, de falta de compromiso, de falta de responsabilidad, de falta de cuidado paternal, maternal, y entonces restituye tus relaciones y forma un hogar que puedas tú regresar a casa y alegrarte por estar en ella. Pasa lo mismo en la iglesia. Me fui porque fulanito de tal me miró feo, me hizo caras,
me dijo malas palabras, regresa a la iglesia y restituye esas fisuras que quedaron en tu corazón. Perdona y pide perdón también. Regresa a casa, porque Dios, te aseguro, que está ahora mismo con los brazos abiertos. Y si tú regresas a Dios, Él va a estar contigo. Él va a restituir todo aquello que has perdido. Sé obediente. Abre la palabra de Dios. Ora con Dios. Regresa a casa. Les voy a dejar 3 preguntas para que reflexionemos. Dice la primera: ¿en qué momento has sentido la necesidad de regresar a casa? ¿En qué momento se puede decir que has sentido la necesidad de regresar a Dios? ¿En qué momento has sentido la necesidad de regresar a la iglesia? La pregunta número 2 dice así: ¿has sentido la voz del Espíritu Santo hablando a tu corazón? ¿Y cómo? ¿Realmente has sentido la voz del Espíritu Santo hablando a tu corazón? ¿Redarguyéndote de cosas? ¿Cómo la has sentido? Y la pregunta número 3 dice así: ¿has sentido el amor de Dios cuando te arrepientes? Cuando nosotros nos arrepentimos, muchas veces decimos: ya pedí perdón, ya perdoné, pero Dios no me va a amar igual, no va a estar ahí conmigo. Dios no me va a ver como su hija. Pero no, hoy quiero decirte que el amor de Dios está ahí. El Señor te abraza. Entonces serás una buena hija, serás una buena persona, serás una buena amiga, buena hermana, buena cristiana. Todo lo va a convertir para bien. Y ya por último, chicos, quiero hacer una oración rapidísima con ustedes. Dios, tú conoces mis actos. Tú sabes que yo he sido rebelde, que he desobedecido y que no he escuchado tu voz y no he hecho caso a tu voz. Pero ahora te pido que me perdones y que vengas a mi corazón. Ahora quiero escuchar tu voz siempre y obedecerte en todos mis caminos. Espero que les haya gustado, chicos, y nos vemos en el siguiente tema. Dios los bendiga.